Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del Messenger, del WhatsApp, de los diferentes correos electrónicos, por medio del Facebook, YouTube. Bienvenidos a este su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la dirección, bajo la orientación, pero sobre todo bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el aliento de HaMashiach. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, conociendo la única verdad acerca del diezmo y las ofrendas. Mi alma te alaba. Bendito seas, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y a su nombre sea toda la gloria. Y ahora vamos a nuestra sección, Tu alimento diario. El Salmo 90, los versículos 14 y 15. Dice el salmista: sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Santo, aleluya, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con tu bien. Y amados hermanos y amigos, esta es una canción que compuso Moisés expresando la alegría cuando, después de muchos años de esclavitud en Egipto, un Dios lleno de amor, de compasión, colmado de misericordia, los liberó del yugo de Faraón. Estos han sido tiempos difíciles. Estos han sido tiempos complicados, han sido tiempos de oscuridad, han sido tiempos de profunda angustia. Estamos pasando indudablemente una tormenta. Alabanzas al Señor. Pero en este día, alégrate. Gózate, ten un corazón agradecido porque Dios te ama con un amor desinteresado, un amor infinito, amor de amores, amor inagotable. Alabanzas al que hizo los cielos y la tierra, el Eterno, el Padre de las luces. A ti también te librará del cazador, de la peste, del destruidor. Y te aseguro que entonces recuperarás tu confianza,
en el Padre eterno, en aquel que nunca te ha dejado. Él siempre está. Cuando no hay esperanza, cuando todo va mal, cuando parece que no hay luz al final del túnel, cuando tus oraciones parece que no llegan o no pasan del techo, los cielos se vuelven como de bronce, mi alma te alaba. Te aseguro que recuperarás tu confianza en Dios y darás un paso más en fe. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas que tanto daño nos han hecho. El Señor te dice a ti: he aquí, yo hago cosas nuevas. No las conoceréis. Pronto saldrán a la luz. Abriré otra vez caminos en tu desierto. Primero el Señor abrió camino en el Mar Rojo. Luego abrió camino en el Jordán. Y hoy el Señor está abriendo camino en tu desierto. Y traerá ríos en tu sequedad. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Yahweh Dios es bueno. Ora así: Padre Dios, en esta tarde decido dejar atrás toda tristeza, toda angustia, toda escasez. Pongo mi vida en tus manos, porque en tus manos están mis tiempos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Continuando, amados hermanos, con nuestro tema, diezmos y ofrendas. Vamos a la cita que encontramos en la Torá, en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 16, los versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, separe aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Es muy importante entender que Dios tiene un orden para todo. Dios, amados hermanos y amigos, Dios es orden. Todo es hermoso en el tiempo de nuestro Dios. Por eso, y de acuerdo a como Dios te bendice, a como Dios nos bendice, nos prospera, nos da aún más de lo necesario. Entonces nosotros
Debemos de apartar algo y no diezmos. Debemos de apartar algo y no diezmos. Pero ese algo debe ser con generosidad, debe ser con abundancia para suplir todas las necesidades de los que sirven en el templo, la iglesia, amados hermanos, a saber, pastores, predicadores, ministros de la alabanza, las viudas, huérfanos, hermanos pobres e incluso todos los extranjeros necesitados. Parte también de ese algo son las conocidas canastas de mercados de amor para las familias más necesitadas. Algo también puede ser cosas materiales. Hay muchos hermanos que son propietarios de negocios o fábricas que de libre corazón, no coaccionados, ni atacándolos, ni dándoles miedo con Malaquías 3, 8, 9, 10. Pero estos hermanos de libre corazón pueden ofrendar alabanzas al Señor, mercados, ropa, utensilios, muebles, etcétera, etcétera. E incluso, ponga mucha atención, amados hermanos, hay hermanos pudientes que pueden ofrecer a la iglesia lotes de tierras, fincas e incluso propiedades, casas. Por eso se necesitan que los pastores verdaderos, a los cuales no los gobierne un espíritu de avaricia, sepan administrar ese algo que es la provisión, el sustento y el mantenimiento de la iglesia de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Recordemos el inicio de la iglesia primitiva, donde se traían propiedades y haciendas y aún se vendían, y dice que no habían necesitados en medio de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque habían corazones generosos y habían hermanos que eran excelentes administradores, como fueron los apóstoles. Entonces, de inmediato viene una pregunta a todos ustedes, hermanos, los que se han movido bajo el régimen impuesto por los hombres acerca del tema de la ley vieja del diezmo. Entonces, los pastores de las iglesias, ¿de qué van a vivir? Y recuerden que la palabra dice que el que trabaja, viva de su trabajo. Yo le voy a dar 4 razones poderosas que están en la Escritura que le pueden clarificar esta pregunta. Número 1, y estamos hablando de la pregunta, entonces, los pastores de las iglesias, ¿de qué van a vivir? Número 1, el Salmo 24, el versículo 1,
Dice de Yahweh es la tierra y toda su plenitud. Todo le pertenece a nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Y el mundo y los que en él habitan. El punto número 1, dependencia total de nuestro Dios. Dependencia total de nuestro Dios. ¿Sabe algo? No solamente basta con creer a la palabra. Tenemos que desarrollar una fe tan grande que también hemos de vivir por ella. Y a su nombre gloria. Punto número 2. El justo por la fe. Por la fe. Y no por los diezmos. Vivirá. Recordemos Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3. No solo de pan el hombre vivirá, mas de toda palabra que saliere de la boca de Dios. De eso el hombre vivirá. Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, no por los diezmos, vivirá. Punto número 3. De la ofrenda voluntaria, generosa, rebosante de la congregación. Se lo voy a repetir. Punto número 3. De la ofrenda voluntaria, generosa de la congregación. Y el punto número 4. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo digno de admirar e imitar. Y él, amados hermanos y amigos, para no ser carga gravosa a los hermanos, y a pesar de que por su arduo trabajo en la obra del Señor y ser un verdadero apóstol, era digno de vivir de su trabajo pastoral, de su trabajo misionero. Era digno de vivir de las ofrendas, de la ofrenda de los santos. Alabanzas al Señor. Él, amados, con sus manos elaboraba tiendas y se sustentaba a sí mismo y aún ayudaba a muchos necesitados. Y si Pablo, que trabajaba tiempo completo en la obra, lo podía hacer, ¿por qué ustedes, hermanos, que trabajan a medio tiempo o 3 veces a la semana o no le dedican el tiempo completo a la obra del Señor en sus iglesias? Amados, es tiempo que sus dones, sus talentos, sus carreras tecnológicas, ustedes comiencen también en lo posible a sustentarse ustedes mismos. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Ojalá usted se lea Hechos de los Apóstoles, todo el capítulo 18, le hagamos énfasis al versículo 3, Hechos capítulo 20, los versículos 34 y 35. Y esto para muchos pastores y líderes, repito, que trabajan a medio tiempo en la obra
del Señor. Alabanzas y adoración. La Biblia, amados hermanos, no enseña acerca de ventas dentro del templo. La Biblia no enseña de bazares, ni de ventas de libros, ni de ventas de CDs con música de los ministros de la alabanza, y mucho menos de maratónicas, siembra y cosecha y pactos que inciten al pueblo a comprar los favores, los milagros, la palabra de Dios. Y a su nombre gloria. ¿Sabe por qué? Porque el favor, la gracia, el don viene de parte de nuestro Dios de forma gratuita. Pues de gracia recibimos y de gracia hemos de dar. Mateo capítulo 10, el versículo 8. Si Jesús, amados hermanos, y Yahshua, ni los apóstoles introdujeron la ley del diezmo a la iglesia de Jesucristo, entonces, ¿quiénes fueron? Le voy a repetir la pregunta. Si Jesús, Yahshua, ni los apóstoles introdujeron la ley del diezmo a la iglesia de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, entonces, ¿quiénes fueron? No fueron los grandes reformadores. No fue Lutero. Fue la iglesia católica, apostólica, diabólica y romana. En un pasado muy remoto y con una gran influencia del gravamen de impuesto de los grandes emperadores romanos, Constantino el Grande, quien cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa y sacerdotal, con el único propósito de unificar a los romanos paganos con el pueblo cristiano. O sea, hacer una fusión del templo de los ídolos. Alabanzas al Señor. Dioses extraños con el templo del Dios vivo, del único, santo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac e Israel, su nombre Yahweh de los ejércitos. Y fue así, amados hermanos, como Constantino tomó el nombre de sumo pontífice y se hizo el primer papa católico. No fue el apóstol Pedro, como la iglesia católica quiere hacer creer, pues es muy diferente el origen de la iglesia de Jesucristo al origen de la iglesia católica, conocida, entre otras cosas, como parte de la gran y madre de todas las rameras, que nació de la mezcla de las creencias de los pueblos griegos, fenicios y el paganismo romano. Y entonces adoptaron los personajes de los cristianos, como fue el caso de María, de Miriam, conocida como la diosa Diana o Venus, y a Cupido
se le reemplazó por Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Fue así como Constantino y su descendencia, la descendencia papal, encabezada por Inocente III, y mediante el famoso decreto de tolerancia, indujeron al pueblo que practicaban la religión católica a traer a los templos, no al alfolí, a traer a los templos, no al alfolí. Entonces traían costales de maíz, traían especies, alimentos, borregos, gallinas, palomas, ovejas. Y cuando entraron los reformadores como Juan Calvino y el sacerdote alemán Agustino Martín Lutero, todo eso se adineró y tomó el nombre de indulgencias, con el disfraz más extraordinario y el nombre de limosnas, que luego dio origen al diezmo católico. Y esa frase inolvidable de San Cipriano, me lo imagino: amados hermanos, cada vez que vosotros depositáis tu limosna, tu diezmo, a la alcancía, a la canasta, un alma es rescatada del purgatorio y es conducida al paraíso eterno. Mentiras del diablo. El Señor Dios reprenda todo Satanás. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. Y entonces, amados, con el transcurrir del tiempo, los movimientos ecuménicos, carismáticos y muchos centros teológicos de influencia católica introdujeron maliciosamente esta enseñanza perniciosa, errónea del diezmo, que hasta el día de hoy causa tanta polémica y confusión en medio de la iglesia de Jesucristo. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua HaMashiach no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este extraordinario tema. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, sea toda la gloria. El fin se acerca. Y Yahshua HaMashiach, Jesucristo, viene ya. Amén, amén y amén.